¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. Hoy la conversación, el diálogo es acerca del proyecto de ley que se tramita acá en la Cámara de Diputados y que despenaliza la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas. Antes de entrar justamente en todo el diálogo y en todo el análisis, vamos a revisar la siguiente nota. Luego de un profundo debate entre oficialismo y oposición, la Comisión de Mujeres rechazó el proyecto que busca despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras 14 semanas de gestación. La propuesta, que para sus fines modifica el Código Penal, se desestimó por 6 votos a favor y 7 en contra. Por efecto de lo anterior, la iniciativa pasará ahora a la sala, pero con informe negativo. Será allí donde se determinará su destino. La propuesta destaca entre sus fundamentos la aprobación de la Ley 21.030. Dicha norma regula hoy la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales: riesgo vital, inviabilidad fetal y la violación sexual. De acuerdo a los antecedentes entregados por las y los promotores de la iniciativa, esa norma no logra abordar la realidad de las mujeres en el país. Ello porque continúan vigentes sanciones penales a quienes deciden interrumpir un embarazo fuera de las estrictas causales previstas hoy en la legislación. Sin perjuicio de dicha fundamentación, la idea de legislar del texto en trámite fue rechazada, quedando a disposición de la sala, que es soberana para decidir. Teníamos ahí la nota introductoria con los principales antecedentes de esta votación registrada en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Para conocer los detalles, para entrar en materia respecto a lo que significa este resultado y lo que contempla este proyecto de ley en discusión, vamos a establecer de inmediato el diálogo con la diputada Jimena Osandón, quien gentilmente nos acompaña hoy aquí en esta edición de Puntos de Vista. Diputada Osandón, gracias por estar junto a nosotros en esta jornada. Bueno, muchas gracias a usted por la invitación. Siempre es muy interesante, sobre todo conversar estos temas que son tan sensibles. Exactamente, diputada. Temas valóricos que siempre generan de una u otra forma repercusión en la ciudadanía. Diputada, se rechazó este proyecto, una votación muy ajustada, al menos en la idea de legislar dentro justamente de la comisión. ¿Qué es lo que significa esto en términos de quizá, más que en términos legislativos, en términos de la señal que está dando, en este caso la comisión, y que podría dar el Parlamento respecto a una iniciativa como esta? Bueno, el que se haya rechazado en la Comisión de Mujeres me parece que es un tema bastante simbólico. Eso no quiere decir que no vaya a seguir su legislación, que todo esto pueda cambiar en la sala, porque hay que ser muy realista. Como tú bien dijiste, esto es un tema que mueve, convoca. Los temas valóricos nunca dejan a las personas como impávidas, ¿no? Entonces no sabemos lo que va a seguir para adelante, pero efectivamente hemos tenido una larga tramitación. Estamos desde diciembre escuchando distintas instituciones, sociedades civiles, expertos, médicos, penalistas. Y bueno, y se llegó a la votación, y yo te quiero ser súper franca, yo tampoco sabía cómo iba a ser la votación final, porque al ser un tema tan sensible, uno tampoco anda preguntando qué vas a hacer tú o qué es lo que no vas a hacer. A mí me parece que, bueno, a mí me hubiera gustado que hubiera sido un poquitito más holgado, pero efectivamente también me sorprendió que se hubiera rechazado, y espero yo, y que eso suceda también en la sala. Ahora, diputada, respecto al contenido del proyecto y lo que significa esta votación, hay diferentes miradas, diferentes matices, porque bueno, sabemos que está vigente la despenalización del embarazo, o del aborto, mejor dicho, en 3 causales específicas. Eso es una ley actualmente de la República. Este proyecto lo que perseguía era la despenalización en las primeras 14 semanas. Para algunos, derechamente, era una ley de aborto. Otros dicen que es perfeccionar la normativa vigente respecto de las 3 causales que hoy en muchos casos no se aplican. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, primero que todo, yo creo que las personas que te dicen eso, que no se aplica, son bastante mal informadas, porque efectivamente nosotros ya unas 2 o 3 veces en la Comisión de Mujer y Equidad de Género hemos recibido a las autoridades donde nos han dado el informe de cómo ha ido avanzando y cómo se ha ido implementando el aborto en 3 causales. Entonces es algo que sí se está dando, y es tanto lo que sí se está dando que efectivamente hoy día no existe ninguna mujer presa por abortar. Entonces, eso te indica que las personas que toman ese argumento, eso ya no existe, cosa que no sucedía antes. Ahora, a mí me parece que tal vez el defecto que tiene este proyecto es que de alguna forma trata de revestir una cosa con otra, porque todo el mundo sabe que esto es aborto libre, porque no va a haber causalidad. O sea, lo importante y lo único es que la mujer decida libremente hasta las 14 semanas si quiere abortar o no. Entonces yo creo que el problema que tiene es que la gente igual entiende, y los legisladores entienden, que aquí estamos tratando de vender una cosa por otra. Porque también la pregunta podría ser, ¿y por qué no las 15 semanas? ¿Por qué no las 16 semanas? ¿Por qué no las 17 semanas?
¿ah? Entonces, a mí me parece que es un proyecto un poquitito mañoso y hay algunos legisladores que eso le hace ruido, que en vez de decir, mira, vamos derechamente por lo que se llama el aborto libre y realmente ponemos el tema sobre el tapete, pero esta cosa es como ir de a poquito, paso a paso, paso a paso, probablemente responde a una estrategia. Y lo que hay que decir, hay dos cosas que son súper importantes. Tenemos los informes de gendarmería, donde no hay ninguna mujer que hoy día esté presa por el tema del aborto, y el tema sanitario tampoco es tal, porque en el fondo en Chile alrededor de entre 40 y 42 mujeres mueren al año por causas del embarazo, por causas del embarazo, que es muy amplio eso. Y dentro de esas causas, a veces existe un caso o dos casos que hacen relación con el aborto. Entonces, tampoco es un tema sanitario. Y también vemos cómo en Argentina ya se legalizó el aborto y lamentablemente se tuvo que lamentar, perdón la redundancia de la palabra, que una de las jóvenes, que era una impulsora muy potente, murió al hacerse un aborto que era legal. O sea, muchas veces el aborto sea legal o sea ilegal, igual las personas mueren. Entonces, yo creo que hay un tema que aquí hay que aclarar y decir, mira, lo que realmente estamos discutiendo acá son dos cosas: la autonomía de la mujer versus el derecho al que está por nacer. Si es eso, es más que, no es nada más que eso es lo que hay que sincerar. No hay que Pero, revestir este tema de otra forma. pero diputada, la ley actual funciona porque usted, claro, dice que actualmente no hay ninguna mujer presa, eso es efectivo, pero desde el punto de vista sanitario, quienes impulsan este proyecto dicen que todavía hay mucha desigualdad en el acceso a esta eventual prestación, por ejemplo, para las jóvenes, las niñas de menores recursos, a quienes les cuesta más, sobre todo cuando tienen que ir, por ejemplo, a un hospital o a una clínica, porque están frente a las objeciones de conciencia, una serie de trabas burocráticas que no tienen las mujeres que sí poseen más recursos y que pueden optar al proyecto como hoy está vigente. ¿Eso es real? ¿Es efectivo? Mire, yo creo que no, porque en el fondo el aborto en tres causales es súper claro. O sea, si tú entras en una de esas tres causales, nadie te impide el aborto. Entonces, también se ha tratado de hacer este tema de lucha de clase. Yo en lo personal creo que es incluso hasta mucho más grave que una persona con recursos aborte, ¿no? Porque esa persona efectivamente tiene posibilidad de sacar ese niño adelante, darle una opción, bueno, y muchas cosas. Pero no, tampoco pongámosle esta cosa a la lucha de clase. Mira, yo en lo personal no quiero que ninguna persona aborte, ni sea ni una persona socioeconómicamente tenga solvencia, y menos sobre todo una persona vulnerable. Yo creo que justamente el Estado lo que tiene que hacer es dedicarse a hacer políticas públicas donde sobre todo las mujeres vulnerables no se sientan nunca en esa situación, en esa disyuntiva, en esa desagradable disyuntiva de tener que decidir entre abortar o no abortar por tener rechazo de la familia, por no tener redes, por no tener presupuesto para educar a sus hijos. Yo creo que un Estado que realmente quiere y valora a sus mujeres tiene que invertir mucho en educación, en prevención, y en darle esas redes para que esa mujer nunca tenga que decidir entre abortar y no abortar. Quizá ahí está la falencia, por ejemplo, en materia de acompañamiento para las personas, las mujeres que han tenido que, por las tres causales hoy en día, tomar la decisión justamente de interrumpir un embarazo. Claramente, mira, en general las mujeres tratan de decir que no, pero al menos todos los casos que yo conozco, el aborto siempre deja una huella, deja una incertidumbre, deja algo, porque es algo profundo. Si las mujeres sabemos que la maternidad es muy potente. Ahora, hay un proyecto de ley que descansa, que yo quiero tratar de resucitar por ahí, que fue hecho por la diputada Salaquet, la ministra actual, creo que con la senadora Boyd, donde justamente es un proyecto que fue hecho por expertos, justamente que se hace cargo del acompañamiento. Ahora, Guillermo, tú tienes que entender que una persona que piensa en abortar es porque algo le falla, ¿no? No tiene redes, tiene desesperación, tiene incertidumbre frente al futuro. Un buen Estado lo que tiene que hacer es justamente crear políticas públicas para que esa mujer no tenga esa desesperación, porque el aborto realmente deja muchas consecuencias, el aborto deja mucha incertidumbre, y eso uno lo puede constatar a lo largo de la vida cuando ha atendido a tantas mujeres que por razones donde uno no las juzga han tenido que optar por el aborto en el pasado. Ahora, finalmente, diputada, este tema igual
le pone una tarea muy importante al gobierno, y digamos, quizás no solo a este gobierno, sino que al Estado, mejor dicho, que tiene que ver con un tema quizá que es de mucho más largo aliento, que es el tema de la educación sexual. Ahí sí o sí, como país, estamos al debe. Mira, educación sexual, pero tú, no sé si tanto al debe, porque también le gusta como maximizar esto, ¿ah? Pero cuando tú ves cómo han bajado la tasa de nacimiento en los adolescentes, quiere decir que el Estado lo ha hecho bien. O sea, hoy día no tiene nada que ver la tasa que existía antes con la que existe hoy día en términos de embarazo de adolescentes. También tenemos que ver la tasa de natalidad que existe. Hoy día nosotros no tenemos ni siquiera recambio. Entonces, tampoco es que este sea un tema que estemos llenándonos de niños por todos lados. Yo no lo veo así. Tenemos una tasa de recambio del 1,8. Yo quiero que volvamos al inicio de esta conversación. Tenemos que sincerar. Esto es un tema de autonomía de la mujer, de yo hago lo que yo quiero con mi cuerpo. Y te quiero decir que para mí a mí me sorprende muchísimo, porque creo que no hay nada más neoliberal. Y tanto se critica el modelo neoliberal, que este excesivo individualismo, donde la mujer dice, yo con mi cuerpo, yo, conmigo para mí, siempre yo, nada más que yo, hago lo que yo quiero, y deja fuera de la ecuación al niño o niña que está por nacer y también al hombre. Bueno, un tema que obviamente sigue sobre la mesa y como usted bien decía, como conversábamos bien digo al principio, tiene todavía trámites legislativos, falta la sala y falta obviamente el resto de la tramitación aquí en el Congreso, así que vamos a seguir seguramente conversando acerca de aquello. Diputada Jimena Osandón, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias a ustedes. La conversación, el diálogo con la diputada Jimena Osandón, este tema que es un tema de actualidad, es un tema presente que se está tramitando en el Parlamento, respecto del cual obviamente vamos a seguir hablando. Bueno, y seguimos revisando este tema. La conversación, el diálogo ahora lo vamos a sostener con la diputada Maya Fernández, quien gentilmente nos acompaña en esta edición de Puntos de Vista. Diputada Fernández, muy gentil por compartir estos minutos con nosotros para hablar de un tema tan importante y que es claramente un tema valórico y que siempre va a generar más de algún debate en nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos, diputada. Muchas gracias por la invitación, gusto saludarla, bueno, y también a todas y todas quienes nos escuchan. Diputada, bueno, vamos directamente a la conversación porque lo decíamos, es un tema que genera obviamente diferentes visiones, no necesariamente es un tema de carácter político, sino que es un tema valórico que va quizás mucho más allá de lo que son los grandes bloques políticos del país. Un tema que es sensible, que es complejo y del que se pensaba podía tenerse novedades respecto de alguna posibilidad de legislar, pero al menos la Comisión de Mujeres dijo que no. ¿Cuál es la posición que usted tiene al respecto? Son dos temas. Yo creo que quienes se oponen al proyecto han tratado de confundir a la ciudadanía respecto al proyecto. Esto no es un proyecto de aborto libre. Esto es un proyecto de despenalización del aborto. ¿Y por qué? Porque hoy en día una mujer que aborta es penalizada y puede ir a la cárcel. Y hemos tenido casos. Porque también nos dicen, no, hoy en día no hay ninguna mujer que esté presa por abortar. Pero en Chile han habido mujeres que han estado detenidas, han estado presas por abortar. Y por tanto, se criminaliza en Chile una prestación de salud, como es el aborto. Entonces, quiero decir esto porque se ha confundido con que es aborto libre. No es aborto libre porque para que exista aborto libre, el Estado tiene que tener una prestación de salud, que no ocurre, además nosotros no tenemos esa atribución como parlamentaria. Eso es número uno. Segundo, yo ahí tengo una diferencia porque yo no creo que sean temas valóricos, más allá de las creencias que tengamos cada uno. Más bien es un tema de derechos humanos de las mujeres. Cuando una mujer se expone al aborto clandestino, por ejemplo, como está penalizada, en Chile las mujeres se exponen a abortos clandestinos donde incluso pueden perder su vida, donde cualquiera, ni siquiera se sabe si la persona que lo hace es profesional de la salud. Entonces es muy brutal. ¿Qué pasa? Hoy en día en Chile, las mujeres que tenemos recursos, que tienen recursos, o que se pueden endeudar un poco, pueden viajar a otros países donde el aborto es libre. Y eso ocurre. Y yo no tengo nada en contra de eso. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Qué mujeres tienen que abortar en Chile, salvo que sean las 3 causales de donde ya es, ¿cómo se llama? Es legal? Pero por otras causales, tiene la mujer que se expone en Chile a abortar porque no puede viajar a otro país, es la que no tiene recursos. Y ella es la que se somete a abortos clandestinos. Porque sí, una mujer no puede pedir ayuda, una mujer no puede decir, mire, yo quiero abortar, porque puede ser denunciada. En ese sentido, diputada, usted, claro, acaba de mencionar las 3 causales.
¿Por qué esa normativa que está vigente se quedó corta? ¿Por qué es insuficiente y hay que avanzar en este nuevo proyecto? Porque hay otras causales, esas 3 causales nos parecían muy importantes, como aborto terapéutico, en el caso de inviabilidad fetal, violación, cuando la salud de la madre se pone en riesgo. Pero hay otras causales. Incluso yo revisaba, hay países que tienen causales, por ejemplo, por salud mental. Hay mujeres que por distintas razones no están en condiciones, no pueden ser madres, y eso en Chile no se toma en cuenta, no está dentro de las 3 causales. O incluso poder causar una enfermedad, no necesariamente el riesgo de la madre vital, pero sí podría generarle un problema de salud. Entonces hay distintas causales y distintas otras causales que no están dentro de estas 3 causales, y por tanto tenemos que abordarlas y sincerarlas. ¿Qué digo yo? En Chile se realizan abortos, hay muchos abortos. Lo que pasa es que no tenemos estadística porque justamente como es ilegal y se penaliza, no se sabe cuántos abortos clandestinos. Hay cifras en Chile que hablan de 80.000, pero eso es una cifra que no es real porque no se sabe. Y la realidad es que muchas mujeres han optado por viajar a otros países. Ahora tenemos, en Argentina vamos a tener aborto libre, por ejemplo. ¿Cuántas irán a Argentina? Y eso está bien, porque es una decisión muy personal. Una mujer que lo decida, además es una decisión muy dura, muy pensada, no es fácil. Entonces, pero tener a las mujeres chilenas que no puedan salir, que no tengan esos recursos, tengan que ser sometidas a abortos clandestinos, me parece que no corresponde. Eso sí es una brutalidad. ¿Cuántas vidas se han perdido? Porque ¿qué es lo que ocurre? Una mujer que por distintas razones decide abortar no puede recurrir a un centro de salud, porque la pueden denunciar, porque se penaliza. Entonces puede terminar detenida. Entonces, ante el temor, finalmente se recurren a los abortos clandestinos. O sea, lo que estamos hablando aquí, o el presente, la situación que hoy vivimos en el país, es una situación claramente de vulneración, primero de derechos de esas mujeres y obviamente de discriminación respecto de quienes no tienen los recursos como para poder, digamos, recurrir a los centros asistenciales en búsqueda de esta situación que, como usted bien dice, no es una decisión a tontas y a locas, sino que es muy pensada por la mujer que decide hacerlo. Exacto. Hoy en día en Chile, una mujer, te lo pongo así simple, mira, una mujer que decide, que por alguna razón decidió abortar, que debe ser una decisión muy, muy dura, y no me corresponde a mí juzgar a nadie, si tiene la posibilidad de viajar a otro país donde el aborto sea libre, lo va a hacer. Pero una mujer que no tenga recursos para salir fuera de Chile, no puede ir a un centro de salud, a no ser que sean las 3 causales, porque como se criminaliza, está penalizado, no puede pedirle a un profesional, porque el profesional tiene que denunciarla. Entonces, finalmente lo que ocurre es que eso incentiva los abortos clandestinos, porque esa mujer que decide abortar, que no tiene los recursos para salir, se somete a abortos clandestinos que todos sabemos que son brutales. Entonces, en Chile hay que sincerar las cosas. Aquí lo que se busca es despenalizar. Entonces, los diputados, las diputadas en este caso que han estado en contra del proyecto dicen, bueno, en este momento no hay ninguna mujer presa, pero hemos tenido mujeres presas, detenidas, sancionadas. Y al tener la ley vigente, en cualquier momento una mujer que sea denunciada puede terminar presa. Lo que pasa es que las mujeres finalmente no se sabe porque como no plantean o no pueden ir a un centro de salud, lo terminan abortando clandestinamente. Eso es lo que ocurre. Claro. Usted lo decía cuando comenzábamos la conversación, hizo la diferencia, el matiz entre lo que es la despenalización del aborto en este periodo, en estas 14 semanas que ustedes están proponiendo a través del proyecto, y lo que dice relación con un aborto libre, que implica de una u otra manera que exista quizá la prestación en el Estado para que se haga esto de manera gratuita, por ejemplo, como política pública. Ese es un tema del que no se ha hablado mucho y que si usted nos podría profundizar, porque hay mucha gente que claramente no lo conoce. Sí, por ejemplo, ¿qué pasó en despenalización de las 3 causales? Legalización. Como es legal, bajo 3 causales, los servicios de salud prestan este servicio, salvo aquellos que hicieron objeción de conciencia, que sabemos que quedó en el proyecto, pero los servicios de salud están obligados, dado que el Estado garantiza esa prestación de salud. ¿Qué pasa con el resto de las causales que siguen siendo penalizadas? Ningún servicio de salud puede, obviamente, atender a una mujer, porque además no solo se detiene a la mujer, sino que la ley penaliza al profesional o a quien la ayude. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que ocurre? Una mujer que aborta o que decide abortar por otras causales, que no sean las que están legalizadas,
finalmente no puede tampoco recurrir a ayuda profesional, porque esa persona también puede terminar presa. Entonces, finalmente lo que ocurre en Chile es un incentivo al aborto clandestino. Y por tanto yo digo que también aquí hay un factor brutalmente social de desigualdades. Entonces, eso es lo que no puede ocurrir en Chile. Entonces, en Chile existen abortos y eso tenemos que sincerarlo. Pero lo que no puede ocurrir es que en Chile las mujeres finalmente se sometan a brutalidades por los abortos clandestinos y no tengan la posibilidad de recurrir a un profesional. Eso ahora, creo que no me parece. Sí, ahora, diputada, respecto a lo que viene, pues sabemos que la sala es la soberana, la sala es la que tiene que decidir si confirma el criterio de la Comisión de Mujeres o si definitivamente decide darle luz verde a este proyecto. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes respecto de lo que va a ocurrir en el transcurso de los próximos días? Mira, yo espero que este proyecto finalmente primero se entienda bien, porque, insisto, yo puedo entender que tengamos diferencias con otras diputadas y diputados, que tengamos otras visiones y yo las respeto mucho. Pero no puede ser que sigamos penalizando a las mujeres. Este es un aborto de despenalización, no de aborto libre. Más allá que yo soy partidaria, y quiero decirlo, de ir más allá, pero este proyecto en sí es de despenalización del aborto. Busca que ninguna mujer pueda ir presa, esté detenida, o quien la ayude, la socorra, y tenemos que impedir ponerle coto a los abortos clandestinos en nuestro país. Eso por un lado. Y por tanto yo espero que en ese sentido se apruebe este proyecto. Se piense en los derechos humanos de las mujeres, los derechos que tenemos. Y además, quiero decirlo, yo cuando hago directamente a las diputadas y diputados que dicen, no estoy en contra, no estoy a favor del aborto, pero yo le hago la pregunta, ¿usted cree que es justo que una mujer vaya a una cárcel? Me dicen no. Pero entonces eso hay que decirlo. Y yo creo que es bueno transparentar. Sí, porque puede haber alguien que dice, sí, si una mujer se somete a un aborto, debería estar presa. Pero que lo sinceren. Yo creo que no. Y tampoco ningún facultativo o persona que la ayude. Porque finalmente, insisto, esto incentiva una de las cosas más brutales que existe en nuestro país, que es el aborto clandestino, donde no sabemos qué persona lo hace, hay mucho abuso, condiciones inhumanas, insalubres, es decir, es materia de salud pública, porque además se pone en riesgo la vida de la propia mujer. Entonces creo que de una vez por todas Chile tiene que avanzar en sincerar posiciones. Y esto no es de izquierda, porque siempre dicen, no, es que la izquierda, siendo yo mujer de izquierda. No. El aborto es libre en muchos países que no son de izquierda, Estados Unidos, por ejemplo, hace muchos años, Europa, Uruguay, Argentina, y así otros países donde hay diversidad de pensamiento. Esto tiene que ver con derechos, con garantías. Insisto, esta es la única prestación de salud que se criminaliza, finalmente. Entonces, eso es lo que no puede ocurrir. Así que yo espero que se apruebe en la sala. Vamos a quedar entonces a la espera, diputada, respecto del criterio que se adopta justamente en la sala de la Cámara para ver si el proyecto prospera o no y obviamente cuál va a ser el destino, qué es lo que nos va a deparar en materia legislativa ya en los próximos días y semanas. Muchas gracias, diputada Maya Fernández, por haber compartido con nosotros. Muchas gracias, un gusto y gracias por la invitación. Saludos. La conversación, el diálogo con la diputada Maya Fernández aquí en Puntos de Vista. Nosotros dejamos hasta aquí justamente el presente programa y nos reencontramos en una próxima oportunidad.